La vida cristiana no está exenta de pruebas y dificultades. De hecho, Jesús mismo nos advirtió que tendríamos tribulaciones en este mundo. Juan capítulo 16 versículo 33. Pero, lejos de ser un motivo de desesperanza, las pruebas pueden ser una oportunidad divina para crecer en nuestra fe, madurar en nuestra espiritualidad y profundizar nuestra relación con Dios. Cada dificultad, cada lucha, cada dolor tiene el potencial de convertirse en una plataforma para el crecimiento espiritual. En la Biblia, podemos encontrar múltiples ejemplos de personajes que atravesaron grandes dificultades, y sin embargo, estas pruebas se convirtieron en momentos decisivos de crecimiento personal y espiritual. Vamos a explorar cómo podemos usar nuestras propias pruebas como una plataforma para acercarnos más a Dios y ser transformados a su imagen. 1. Entender que las pruebas son parte del plan de Dios para tu vida. Uno de los primeros pasos para usar las pruebas como plataforma para crecer es comprender que, aunque las dificultades pueden parecer circunstancias aleatorias o injustas, Dios tiene un propósito detrás de ellas. En Romanos capítulo 8 versículo 28, Pablo nos asegura que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto incluye las pruebas. Dios no promete que evitaremos el sufrimiento, pero sí promete que Él lo usará para nuestro bien y para su gloria. Dios, en su soberanía, permite que experimentemos dificultades porque sabe que a través de ellas seremos refinados y preparados para lo que tiene por delante. En vez de ver las pruebas como un obstáculo, debemos verlas como una oportunidad para ver el trabajo de Dios en nosotros. Esto no significa que las pruebas sean fáciles ni agradables, pero entender que tienen un propósito divino nos ayuda a enfrentar cada situación con una nueva perspectiva. Las pruebas nos ayudan a poner nuestra confianza en la soberanía de Dios. Al saber que Él tiene el control de todas las cosas, incluso de lo que parece una adversidad insuperable, podemos tener paz en medio del caos. Esto nos permite descansar en la seguridad de que nada ocurre sin el conocimiento y la voluntad de Dios. Al confiar en que Él tiene un propósito detrás de cada dificultad, podemos abrazar las pruebas con una actitud de esperanza. 2. Aprender a depender más de Dios. Uno de los aspectos más transformadores de las pruebas es que nos enseñan a depender más de Dios. En 2 de Corintios capítulo 12 versículo 9, el apóstol Pablo comparte una de las lecciones más poderosas que aprendió durante su sufrimiento: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Las pruebas nos enfrentan a nuestra propia debilidad, y esa es la oportunidad perfecta para que la fuerza de Dios se manifieste de manera más clara en nuestra vida. A menudo, antes de una prueba, podemos sentir que somos autosuficientes, que tenemos todo bajo control. Pero las pruebas nos recuerdan que no podemos enfrentarnos al sufrimiento o a las dificultades por nuestras propias fuerzas. Es cuando llegamos a nuestro límite y reconocemos nuestra necesidad de Dios que experimentamos la gracia suficiente para sobrellevar cualquier circunstancia. Dependemos de Dios para nuestra paz, nuestra provisión, nuestra salud y nuestra sabiduría. Cuando estamos atravesando una prueba, podemos ser tentados a buscar soluciones rápidas o a actuar en nuestras propias fuerzas. Pero la verdadera clave para superar cualquier desafío está en reconocer nuestra total dependencia de Dios y buscar su guía a través de la oración, la palabra y el consejo de otros creyentes. La dependencia de Dios también se manifiesta en la rendición. Al rendirnos a Él, dejamos de luchar por controlar las circunstancias y aceptamos su voluntad. Este acto de entrega nos permite descansar en su soberanía y confiar en que Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas, incluso cuando no entendemos por qué estamos enfrentando una determinada dificultad. 3. El sufrimiento como medio para desarrollar el carácter cristiano. El apóstol Santiago nos dice en Santiago capítulo 1 versículo del 2 al 4, «Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna». Este pasaje nos enseña que las pruebas no solo son una oportunidad para depender de Dios, sino también para que nuestro carácter sea fortalecido. La paciencia, la perseverancia, la humildad, la compasión, la fe y la esperanza son solo algunos de los frutos que se desarrollan cuando atravesamos dificultades. Las pruebas nos dan la oportunidad de poner en práctica los principios cristianos en circunstancias difíciles. Nos obligan a decidir si realmente creemos lo que decimos, si nuestra fe es genuina y si estamos dispuestos a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, incluso cuando las cosas no van como esperamos. Es importante recordar que el carácter cristiano no se desarrolla en tiempos de comodidad. La transformación que Dios quiere hacer en nosotros muchas veces sucede en medio de las pruebas. Las dificultades, cuando se enfrentan con una actitud correcta, nos ayudan a madurar espiritualmente, haciéndonos más semejantes a Cristo. Por ejemplo,
La paciencia es una virtud que solo puede ser perfeccionada a través de las pruebas. Nadie desarrolla paciencia cuando todo va bien, es cuando las circunstancias nos presionan y nos exigen que aprendamos a esperar en el Señor y a confiar en su tiempo perfecto. Del mismo modo, la perseverancia solo se fortalece cuando nos mantenemos firmes en la fe a pesar de las adversidades. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo las pruebas fueron una parte integral del proceso de maduración de personajes como Job, Moisés, David y el apóstol Pablo. Cada uno de ellos enfrentó grandes desafíos, pero esos momentos difíciles fueron los que los moldearon y les permitieron cumplir el propósito divino que Dios tenía para sus vidas. 4. Ser un testimonio para otros. Una de las razones por las cuales Dios permite que pasemos por pruebas es para que podamos ser un testimonio vivo de su fidelidad y poder. En 2 de Corintios capítulo 1 versículo del 3 al 4, Pablo escribe: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Las pruebas que enfrentamos no son solo para nuestro beneficio, sino también para que podamos ser una fuente de aliento para otros que están atravesando dificultades similares. Cuando otros ven cómo manejamos nuestras pruebas con fe y esperanza, puede ser una poderosa herramienta de evangelismo. Las personas no solo escuchan nuestras palabras, sino que observan nuestras vidas. Si experimentan nuestro gozo, paz y fortaleza en medio de la adversidad, pueden estar más inclinadas a buscar el Dios que nos sostiene. Las pruebas, entonces, no solo nos permiten crecer, sino también ser instrumentos para que otros vean a Cristo reflejado en nosotros. Un testimonio de fe en medio de las pruebas puede inspirar a otros a confiar en Dios. Nuestro testimonio no solo se comparte a través de palabras, sino a través de nuestras acciones, nuestras reacciones ante las dificultades y nuestra disposición para servir a los demás incluso cuando estamos pasando por tiempos difíciles. 5. Usar las pruebas como una plataforma para profundizar en la palabra de Dios. Las pruebas también nos dan una razón para profundizar más en la palabra de Dios. Durante los momentos de sufrimiento, podemos ser tentados a alejarnos de la Biblia, pero es precisamente en esos momentos cuando más necesitamos sumergirnos en las Escrituras. La palabra de Dios nos da consuelo, nos recuerda las promesas divinas y nos guía en cada paso. El Salmo capítulo 119 versículo 71 nos dice: Bueno me es haber sido afligido, para que aprenda tus estatutos. A veces, la dificultad es la herramienta que Dios utiliza para guiarnos de nuevo hacia su palabra. Al estudiar y meditar en las Escrituras, encontramos sabiduría divina, consuelo en los momentos de tristeza y dirección para nuestras decisiones. Además, al internalizar la palabra de Dios durante las pruebas, podemos ser más efectivos para enfrentar futuros desafíos con fe renovada. Es importante entender que, aunque las pruebas son difíciles, la palabra de Dios es un refugio seguro en medio de ellas. Cuando leemos y meditamos en las Escrituras, encontramos que ellas nos ofrecen una perspectiva eterna, nos dan las herramientas necesarias para enfrentar nuestras luchas y nos muestran el carácter de un Dios fiel que nunca nos abandona. 6. Recordar que las pruebas son temporales. En 2 de Corintios capítulo 4 versículo 17, Pablo nos recuerda que nuestra ligera tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Las pruebas pueden parecer interminables mientras las estamos atravesando, pero la Biblia nos asegura que son temporales. Cada dificultad, cada lucha, tiene un fin. Y, lo más importante, esas pruebas están trabajando en nosotros un carácter eterno que no solo nos beneficia aquí en la tierra, sino que tendrá un impacto eterno. El sufrimiento que experimentamos es solo por un corto periodo en comparación con la eternidad que pasaremos con Cristo. Saber que nuestras pruebas son temporales y que están produciendo algo eterno en nosotros nos da esperanza y nos permite perseverar con gozo, sabiendo que nuestra recompensa será grande. Este entendimiento cambia nuestra perspectiva y nos permite ver las pruebas no como un castigo, sino como una oportunidad para ser moldeados a la imagen de Cristo. El apóstol Pablo, en su propia vida llena de dificultades, también reconoció que las pruebas eran solo momentáneas en comparación con la gloria que aguardaba al final. Él sabía que, aunque las dificultades eran reales, tenían un propósito mucho mayor que la simple eliminación de la incomodidad temporal. Conclusión. Las pruebas son inevitables en la vida cristiana, pero podemos usarlas como plataformas para crecer espiritualmente. Al entender que las pruebas tienen un propósito divino, aprender a depender de Dios, permitir que desarrollen nuestro carácter cristiano, ser un testimonio para otros, profundizar en la palabra de Dios y recordar que las pruebas son temporales, podemos enfrentar cada dificultad con una perspectiva renovada.
No importa cuán grandes o pequeñas sean las pruebas que enfrentes, recuerda que Dios está usando cada una de ellas para conformarte más a la imagen de su Hijo y para prepararte para el futuro glorioso que Él tiene para ti. El sufrimiento tiene el potencial de ser una de las experiencias más transformadoras en la vida cristiana. No porque sea fácil ni deseable, sino porque en medio de él, podemos experimentar el poder de Dios de maneras que nunca habríamos imaginado. Al usar nuestras pruebas como una plataforma para crecer, nos acercamos más a Dios y nos convertimos en el tipo de personas que Él desea que seamos: firmes, maduros y plenamente confiados en su fidelidad.